peinado del doctor Carvajal en la hojita. Bien, buenos días a todos ustedes. Bueno, vamos a trabajar una propuesta que pues, surge de una serie de discusiones de mesas de trabajo de una ONG donde estoy vinculado varios años que se llama ILSA, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativo. Y desde allá siempre teníamos un punto de referencia, un punto de discusión que era el tema de derecho y sociedad, la relación entre el derecho y la sociedad. Como siempre, digamos, voy a colocar un pequeño video, vamos a mirar 5 minuticos acá sobre un tema que es un video hecho por televisión española que se llama Voces contra la Globalización. Ahí hay cerca de 7 capítulos. Este capítulo se llama Un Mundo Desigual. Entonces vamos a mirar algunas cosas ahí como previas a la presentación y a ver qué nos ve. Tous les jours, l'année dernière, 100 000 personnes sont mortes de faim ou de ses suites immédiates. Tous les 5 secondes l'année dernière, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim. Et 856 millions de personnes, sur les 6,2 milliards que nous sommes, donc allons sur 7, 856 millions de personnes l'année dernière ont été en permanence gravement sous-alimentées. Et l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui, l'ordre du monde capitaliste, n'est pas seulement meurtrier, parce qu'il tue, les chiffres sont là, mais il est aussi absurde, parce qu'il tue, mais il tue sans nécessité. La realidad del mundo es que la globalización ha creado un mundo más insolidario que nunca. 1/3 de la humanidad vive con menos de $1 al día. Una vaca europea recibe cada día $4 de subvención. Vivimos en un mundo en el que vale más ser una vaca europea que un ser humano. Esto es un escándalo, un escándalo. Este es un mundo escandalosamente desigual y querer cambiarlo no es atacar molinos de viento, sino atacar las desigualdades que están construidas de tal manera que nosotros, con el esfuerzo colectivo, podemos modificarlas. En cualquier punto de África, la gente es un milagro lleno de gracia y resistencia. Trabajan juntos para superar las grotescas provocaciones que minan sus estructuras de supervivencia. Su capacidad para autoabastecerse, cuidar a sus familias, a sus clanes y a sus tribus. Estos son ellos, haciendo lo de siempre, sin que importe la guerra, la esclavitud, la brutalidad o los
cientos de invasores que han venido trayendo sus ejércitos. Un día, si nos apoyan, África será como los Estados Unidos de América, Congo será como Francia, Congo será como Sudáfrica. Es lo que necesitamos. La mondializzazione ha aperto un processo di divisione profonda in tutti i paesi del mondo. L'unificazione del capitale mondiale nella regolazione del processo di mondializzazione ha toccato un po' tutti i paesi. Voi potete trovare dei grandi ricchi e dei grattacieli che dominano delle popolazioni estremamente miserabili, sia a New York o a Los Angeles che a Johannesburg, che a New Delhi. There are more homeless, hungry in Los Angeles County than anywhere else in the States. This is the hunger capital of America. I have no idea. The last thing they're talking about in the West Bank is poverty in America. The last thing they're talking about in the West Wing is poverty in America. Los Angeles is the capital of the hunger capital of America, and there are. Bien, un poco esta entrada es como para reflexionar, digamos, desde lo que vamos a trabajar y la propuesta que hay sobre el análisis de derecho y sociedad. Cuando uno entra pues a la Facultad de Derecho a estudiar, uno de los elementos fundamentales es que el derecho debe servir para transformar la sociedad también, el derecho debe darle algo a la sociedad, ¿no? Y en este escenario pues voy a hacer una presentación con tres aspectos. En primer lugar, cómo se ha tramitado esa relación derecho-sociedad, digamos desde la teoría social, desde lo que la teoría social se ha pensado al derecho. Dos, un poco pensarnos a partir del video y de todo lo que está pasando en el mundo, las nuevas tendencias del derecho en la sociedad globalizada, y un poco tramitarlo entre dos lógicas, las lógicas hegemónicas y contrahegemónicas. Y tres, pues, un punto de reflexión final y de cierre de esta presentación. En primer lugar, pues, quisiera señalar que hay una gran cantidad de autores que se ha pensado el fenómeno jurídico y su impacto en la sociedad. Ahí, pues, hay mucha literatura. Este trabajo un poco surge de algunos de esos autores, como Juan Andrés Sousa Santos, Nancy Fraser, Saskia Sassen. He hecho también algunas reflexiones que he publicado pues, en un texto, por lo menos en la introducción, en el primer capítulo, de un texto que llamo Sociología Jurídica en Colombia. Entonces hay una gran cantidad de escenarios o de puntos que nos llevan a reflexionar sobre esa relación derecho y sociedad. Ahora bien, el derecho como estructura social siempre ha sido tramitado o siempre ha sido visto como un fenómeno social y político importante desde la teoría social. Y fundamentalmente en esta primera parte quiero presentar los tres escenarios que considero yo desde los cuales se ha abordado el derecho en la teoría social. Esos tres escenarios son el derecho visto como un preservador de statu quo. En segundo lugar, el derecho visto y analizado como un escenario reivindicatorio para la sociedad. Y en tercer lugar, esa relación entre teoría social y derecho visto como un escenario emancipatorio. Estos escenarios o estas tres teorías han estado presentes más o menos desde la década de 1960, 1970, y creo que aún se mantienen. Creo que aún la discusión entre la teoría social y la relación entre derecho y sociedad giran en estos tres niveles, como preservador del statu quo, como reivindicatorio y como emancipatorio. Miremos las características, o quisiera presentarles las características de cada uno de ellos.
El derecho como preservador del statu quo, desde la teoría social, plantea que el derecho ha sido un fenómeno social o una estructura social importante debido a su capacidad o a la capacidad que tiene el derecho y la norma jurídica para dos cosas. Primero, para mantener un escenario de dominación política, ¿cierto?, de dominación económica, y segundo, el derecho ha servido también para mantener una sociedad o un régimen excluyente e injusto. Desde este escenario, el derecho o los estudios sociales o sociológicos o de sociología jurídica tenían fundamentalmente un punto de entrada. En la década de los 70 más o menos, los estudios que se hacían sobre derecho y sociedad desde la perspectiva del statu quo señalaban más que todo que el derecho, más que una ciencia, más que un escenario o una disciplina técnica, más que una ciencia, perdón, era una técnica de orden de control social. Entonces, desde esa perspectiva de control social, se desarrollaron una serie de temáticas o de miradas conceptuales frente al derecho y frente al sentido de lo jurídico. Desde la perspectiva del statu quo, por lo menos surgieron tres escenarios. En primer lugar, una serie de estudios que planteaban que el derecho era concebido como un instrumento de clase, y era concebido como un instrumento de clase en la medida en que buena parte de la normatividad, buena parte del sistema jurídico, lo que hacía era reforzar el statu quo. Y el statu quo era dar una serie de privilegios, regular o crear una serie de normas jurídicas dirigidas a la protección de los intereses de los sectores dominantes, bien fuera la burguesía, bien fuera los sectores terratenientes, de los sectores comerciantes o del sector financiero. Esto todavía sigue siendo así, todavía sigue siendo así, y digamos, obviamente que ha tenido algunos matices, algunos cambios a partir de la reestructuración económica. En segundo lugar, muchos de estos estudios iban dirigidos a analizar el fenómeno del control social, y en eso se trabajaba mucho desde la teoría crítica o desde el derecho como preservador del statu quo. Se trabajaba mucho el sistema penal, ¿sí? Se miraba mucho las relaciones del sistema penal y el control social, y desde ahí se trataba de evidenciar también cómo el derecho era un escenario de control social, de, si se quiere, de un escenario desde el cual se lograba acallar, digamos, ciertas voces, ¿no? Y ahí, digamos, en ese escenario de preservador del statu quo salieron muchos trabajos de teoría de criminología, evidenciando, digamos, no solamente la crisis de la población carcelaria, sino cuáles eran los sujetos que iban a la cárcel, qué tipo de personas iban a la cárcel y qué escenarios que se presentaban, cuáles eran, digamos, las distorsiones ahí. Y por último, dentro de los estudios de teoría social y derecho que miraban el statu quo, fundamentalmente lo que se trataba de evidenciar o de lo que se trataba de mostrar era que desde la teoría del derecho, desde la ciencia del derecho, lo que en realidad se presentaba una separación frente a la realidad. Digamos, el derecho, digamos, durante la década de 60, 70, se distanciaba enormemente de la realidad, y los estudios de dogmática jurídica no hacían más sino ocultar los fenómenos sociales, o ocultar las lógicas o los antagonismos que enfrentaban en la sociedad. Bien. Bueno, esa es una, digamos, imagen fuerte del Estado y del derecho como preservador de statu quo. El siguiente escenario tiene que ver con los estudios del derecho relacionados desde la perspectiva de las reivindicaciones sociales. Y en ese escenario hacemos referencia a un conjunto de estudios que surgen en dos escenarios históricos. En un primer escenario es la creación y surgimiento del Estado constitucional, surgimiento que aparece, digamos, en Europa, el Estado constitucional colombiano, y en segundo lugar, el protagonismo del derecho internacional público. Esos dos escenarios dieron pie a que la sociedad europea y la sociedad americana
se pensara el derecho en un segundo escenario, el derecho como reivindicación social. Y desde ahí, desde el derecho como reivindicación social, por lo menos aparecen estos dos escenarios, ¿no? Importantes para la reflexión, importantes para entender qué fue eso del derecho como reivindicación social. El primer escenario son los nuevos movimientos sociales que se desarrollan a lo largo de la década de 1960 en Estados Unidos y Europa, y el segundo escenario van a ser los gobiernos autocráticos que se implementaron en América Latina a lo largo de la década de 1970 y 1980. En el primer escenario del derecho como reivindicación y nuevos movimientos sociales, hay varios paradigmas y varios, digamos, ejercicios de reflexión que se han hecho. Uno de ellos, y si quiere el más emblemático, el más importante que surge, es todo el tema de los derechos, del movimiento de los derechos civiles en Norteamérica, liderado por Martin Luther King, ¿no? Pero ahí alrededor de eso hay una gran cantidad de estudios que muestran cómo el derecho es un escenario de reivindicación y su relación con la sociedad y el movimiento social. Para el caso de Latinoamérica y para el caso también de Europa, uno de los referentes del derecho como reivindicación ha sido el discurso de los derechos humanos y fundamentalmente la implementación de los estados constitucionales en la región y en Europa. Eso, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el discurso de los derechos humanos se haya convertido en un escenario o una herramienta importante del derecho como reivindicación? Fundamentalmente porque el discurso de los derechos humanos ha ganado un escenario, más o menos un estatus político y moral sin precedentes, digamos, en el escenario de la globalización. El lenguaje de los derechos humanos, de una u otra manera, es un lenguaje que hoy en día ha venido reemplazando lo que han sido las viejas estrategias de izquierda y las ideologías. Entonces, el discurso de los derechos humanos ha sido un escenario que, si se quiere, desde el movimiento social ha servido más para legitimar la protesta, en la medida en que no se ve como un discurso contrasistémico, sino que se ve como un discurso que flexibilidad de unos derechos frente a unas obligaciones que tiene el Estado en el escenario del Estado constitucional y democrático de derecho y en el escenario del no constitucionalismo. Desde ahí, desde ese discurso, pues hay una serie de investigaciones, uno encuentra una serie de investigaciones del derecho y la constitucionalización del derecho, y particularmente una serie de investigaciones interesantes sobre el uso del derecho como referente de la acción social y política. Buena parte de los movimientos sociales en la actualidad utilizan ese discurso de los derechos humanos o la defensa de sus derechos como un escenario también de relacionamiento, de acción social y de participación política, si se quiere. Bien, desde ahí, desde el discurso de los derechos humanos como reivindicación, pues los estudios que uno puede encontrar son estudios que van dirigidos o bien a escenarios de causa o relacionados con movimientos sociales. Temas de causa pues pueden ser temas ambientales, movimientos ecológicos, movimientos de consumidores, y los escenarios o las luchas que se dan desde el derecho como reivindicación a partir de actores muy puntuales como indígenas, jóvenes, movimientos de diversidad sexual, en fin. Y particularmente casi todos estos movimientos sociales y todas estas luchas sociales se leen desde el derecho constitucional, ¿sí? Desde el derecho constitucional y desde el desarrollo de diferentes tratados que han venido surgiendo en instancias internacionales o de pronunciamientos internacionales que se dan a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana, Comisión Interamericana y de Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de estudios
muy enfocados a problemáticas concretas. Bien, el siguiente escenario que se piensa, o desde donde se piensa la teoría social y esa relación derecho y sociedad, tiene que ver con otra perspectiva, otra posibilidad de análisis del derecho, que es si el derecho sirve como un instrumento de emancipación social. Y en ese sentido, pues muchos estudios pues tratan de concentrar su análisis en el escenario hasta dónde el derecho emancipa, hasta dónde el derecho logra o no transformar. Un escenario que miren ustedes que se presenta en este video, un escenario de una extremada desigualdad, de un modelo neoliberal pues que ha generado mayor inequidad social, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y una de las grandes preguntas que se hace en derecho como emancipación es eso. Ahora bien, ¿alrededor de qué se hacen esas preguntas? ¿O alrededor de qué temas se tocan ahí desde el derecho como emancipación? Pues fundamentalmente se miran tres cosas. La primera, que se está tramitando hoy en día desde la teoría social, es que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Pero también una crisis, en ese sentido civilizatoria, una crisis del reformismo social constitucional. La Constitución colombiana, ya después de cerca de más de 2 décadas y media, pues no ha logrado cumplir sus objetivos. Digamos, lo que uno ve y las tendencias, digamos, de estructura social que se presentan, pues que tenemos el tercer país más desigual del mundo, ¿no? Prácticamente todo de la región. Y eso está en contravía de todo el tema, de toda la propuesta constitucional. Ahí hay una crisis del modelo constitucional, pero una crisis que está relacionada con el segundo elemento también, que es una crisis o que, digamos, la hegemonía de un modelo también altamente desigual como el modelo neoliberal económico. Y por último, algo que también nos está golpeando fuertemente desde la sociedad y desde el derecho es un resurgimiento de la ideología de un nuevo, digamos, de un neoconservadurismo ideológico, ¿sí? Que está en la sociedad y que de una u otra manera se viene reflejando a través de las lógicas de seguridad que les explicaba pues en una presentación anterior, o de la teoría del miedo. Entonces tenemos ese escenario social, tenemos esas realidades sociales. Bien, ahí, digamos, esa gran pregunta pues del modelo que se hace pues desde la emancipación: ¿es posible o no pensar un derecho que nos lleva hacia allá? La conclusión de esta primera parte, por lo menos, es que, miren, desde la teoría social y desde esa relación sociológica de derecho y sociedad, existen estas perspectivas, ¿cierto? Y todas ellas, digamos, evalúan o ven al derecho como un fenómeno social importante. Cada una de esas perspectivas, el derecho como statu quo, el derecho como reivindicación o el derecho como emancipación, encuentran o ven en el derecho un elemento importante de análisis. Y en segundo lugar, digamos, hay una abundante bibliografía desde la cual uno puede abordar estos elementos. Ahora bien, esto se refleja en la sociedad actual, esto se refleja en el mundo globalizado. Esa es la segunda parte de la presentación. Y más o menos, digamos, desde el mundo globalizado, desde el escenario de la globalización, pues estos escenarios de mirar el derecho desde ahí, desde esos diferentes escenarios se están presentando. Y más o menos todos esos problemas de estudio tienen una serie de dinámicas o una serie de aspectos que se miran desde el derecho. En primer lugar, nuevamente se discute sobre el sistema normativo y qué sistema normativo se está desarrollando, la cantidad de sistemas normativos que hoy en día existen, de pluralismo jurídico. En segundo lugar, cómo esos modelos de statu quo, reivindicación y emancipación se reflejan en lo social. En tercer lugar, cómo esos fenómenos del derecho y ese papel del derecho en la social va a tener un impacto en lo político, en la representación. En cuarto lugar, cómo hablamos hoy en día de una serie de dinámicas del derecho en la globalización que responden a una serie de lógicas sobre la categoría de las escalas.
en la cual se manejan conflictos desde lo local, lo nacional y lo internacional. Y por último, esa relación entre derecho y justicia social, dada fundamentalmente desde la teoría de los derechos humanos. ¿Qué pasa con el escenario del derecho y las dinámicas del derecho en la globalización? Fundamentalmente lo que uno encuentra es que hay una resignificación del derecho, hay una resignificación de lo que es el sistema legal y fundamentalmente porque el Estado ya no es el que monopoliza la producción y la aplicación del derecho, sino que producto de la transformación o el escenario post-socialista, nos vemos enmarcados ya, salimos del marco keynesiano westphaliano, ¿cierto? Tradicional derecho del Estado, y nos metemos a un derecho neoliberal en donde los ejercicios del poder nos enmarcan en un nuevo modelo o en un nuevo paradigma global que se da con el post-socialismo, con la caída del muro de Berlín, con el fin, digamos, del modelo socialista. Y en ese escenario tenemos dinámicas o tratamientos de conflictos que se dan de diferentes magnitudes y con diferentes lógicas. Digamos, hoy en día el tratamiento del conflicto no se resuelve exclusivamente en los estados judiciales nacionales, sino que se puede resolver o puede saltar un conflicto local a un estrado nacional o al escenario internacional del sistema, como por ejemplo todo lo que se viene discutiendo al interior del sistema interamericano de derechos humanos, conflictos que se vienen tramitando ahí. Y la lectura de los conflictos también puede ser diferente, ¿cierto? Puede ser diferente. Podemos tener, digamos, la relación entre derecho y trabajo desde la perspectiva sociojurídica, analizado en diferentes dinámicas también y con diferentes impactos, si se quiere, desde el derecho. Fenómeno de las relaciones laborales, uno podría analizarlas desde las tensiones clásicas, ¿cierto? Y las reivindicaciones clásicas que se dan desde el movimiento social o desde los trabajadores, pero también las relaciones laborales actuales podríamos analizarlas desde una dinámica de reconocimiento o de escenarios, digamos, de lecturas culturales, como es cómo se da esa relación laboral de la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? O podríamos mirar ese mismo escenario del trabajo desde el ejercicio de la globalización, fundamentalmente mirando la dimensión neoliberal y todo, digamos, la propuesta neoliberal de desregulación de las relaciones laborales. Entonces, digamos, las relaciones y las miradas de la sociedad desde el tema de, si quiere, status quo, desde un tema de reivindicación o de un tema de emancipación, puede caber ahí también. Bien. Bueno, fundamentalmente, pues, en esta segunda parte, pues, evidenciar que los procesos de la globalización nos introducen a nuevos temas y a nuevas dinámicas sobre el tema del derecho y la sociedad. Nuevos actores aparecen en estos escenarios y nuevos temas relacionados con, nuevamente, esos temas de reivindicación, statu quo y intercambio. Y ahí podemos ver una serie de nuevos actores que nos llevan a pensar, o que nos tienen que poner a pensar, como señala Saskia Sassen, en las nuevas lógicas territoriales. Las transnacionales, ¿cierto? El papel de las transnacionales y su relación con lo jurídico, ¿cierto? Dos, los países poderosos y cómo se tramitan o cuáles son las normas y los conflictos jurídicos que tramitan ellos. Y tres, las nuevas relaciones sociales que se dan a través de los escenarios de la globalización. Son aspectos, digamos, que hoy en día se tramitan, digamos, y que tendrían que pensar en esa nueva relación entre derecho y sociedad. Es decir, romper el Estado, romper el marco de reflexión jurídico estatal, westphaliano, y saltar a estas dinámicas de la globalización, en donde encontramos nuevos actores,
no solamente los actores estatales como creadores y promotores del derecho, sino corporaciones transnacionales, ¿cierto? Inversores, ¿sí? Y nuevos sectores que adquieren, digamos, protagonismo en el escenario internacional. ¿Cuáles son esos nuevos actores que adquieren protagonismo en el derecho y en el escenario internacional? Por ejemplo, instancias como efectivamente el Sistema Interamericano, Naciones Unidas, pero también organizaciones no gubernamentales. Juegan mucho en el papel del derecho, juegan mucho en el significado del derecho. Entonces tenemos muchos actores y muchas, si se quiere, escenarios de producción y de discusión del derecho que nos pueden meter en estas categorías. Naciones Unidas, ¿cierto? Pues todo el sistema interamericano, las cortes regionales, la Corte Penal Internacional, actores o ONGs como Human Rights Watch, que interfieren, que presentan propuestas, que hacen lobby en estos escenarios, y países que imponen sus lógicas de dominación y de poder, y que muchos de ellos van en contravía de todo el discurso y toda la construcción que hemos tenido, digamos, con la globalización del derecho humano, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, es países que imponen una lógica democrática por encima de todas las estructuras que hemos construido de relacionamiento internacional como Naciones Unidas, y que imponen su lógica violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces ahí tenemos al gran hermano, ¿cierto? Los Estados Unidos. Bien, hay una cosa pues que yo creo que el derecho y la teoría social y esa relación derecho y sociedad debe pensarse, y es, digamos, pensarse sobre efectivamente el derecho frente a la realidad social, ¿sí? El derecho como regulador, como transformador de la realidad social, y uno de los escenarios es en qué sociedad estamos, qué tipo de modelo tenemos hoy en día y qué está creciendo en lo social, ¿sí? Y lo que ve uno, digamos, las relaciones materiales, sociales, ¿cierto?, que uno encuentra, es, digamos, un mayor crecimiento de la pobreza, ¿cierto?, un mayor crecimiento bien del desempleo, bien de una precarización del derecho laboral, una mayor sensación de inseguridad, ¿cierto?, tanto material como ciudadana, que han dado, digamos, origen a toda la teoría del miedo que tenemos hoy en día y sobre la cual se maneja la sociedad. Bien, yo creo que hoy en día pues hay varias categorías, algunas de ellas, digamos, impulsadas por teóricos como Ventura de Sousa Santos, que nos ponen a leer estas dinámicas en torno a dos propuestas de legalidad en la globalización. Una que puede llamarse la legalidad hegemónica, ¿cierto?, la legalidad del poder, desde la cual se discutirían temas como las leyes de propiedad intelectual, las leyes de desregulación laboral, las nuevas leyes de control social, las leyes de antimigración o las leyes que permiten la flexibilización del sistema financiero. Frente a ese modelo, algunos autores, también Boaventura, plantea que hay también en el mundo un escenario de legalidad contrahegemónica que se puede leer desde los derechos humanos fundamentalmente y desde una serie de lecturas sociales que se darían como desde el espacio del derecho al reconocimiento, o desde luchas de clase que se darían desde el escenario del derecho y la redistribución, o desde problemas ambientales en este mundo globalizado, ¿no? Cómo el derecho puede tramitar o cómo desde el derecho le pueden develar esos escenarios. Ya para terminar, digamos, la presentación, pues cómo leer estas tendencias, del derecho. Y ahí pues hay una imagen que siempre me ha llamado la atención, pues, que es esta, la de Dalí, que es la de los relojes blandos, ¿no? Nosotros veníamos de una formación jurídica muy dogmática, ¿cierto? Creemos que el derecho está desde la dogmática jurídica, pero el derecho, como el tiempo y como la sociedad, ya no es así. El derecho
como el tiempo totalmente flexible, se adecúa, se pega a las nuevas lógicas, y desde ahí, por lo menos, desde ese escenario de los relojes blandos, lo que uno ubica es que hay una deslocalización del derecho, que efectivamente aún existe ese derecho estatal, que aún existen pues esas lógicas de la dogmática jurídica, pero que desde el escenario de la globalización hay nuevas formas de leer el derecho. Un poco lo que uno pensaría es cómo hacer para llegar a esas nuevas dimensiones, a esas nuevas lógicas de leer el derecho, y ahí hablaríamos por lo menos de tratar de pensarnos el derecho desde tres escenarios, ¿no? Yo creo que uno podría pensarse el derecho desde tres escenarios. El primer escenario que uno propondría, digamos, para estas nuevas relaciones del derecho en la dinámica social y de la globalización es salirnos de los estándares tradicionales, ¿sí? Salirnos de la idea de que el derecho es exclusivamente estatal, que la jurisprudencia nos da claridad y que la doctrina nos enseña a hacer el derecho, y es salir de ahí, de ese escenario, y mirar las nuevas realidades y formas de regulación que hay en el mundo. Dos, para hacer eso no lo podemos hacer solamente desde la dogmática jurídica. La dogmática jurídica es una herramienta para entender el derecho, pero en buena medida lo que uno ve en las presentaciones de los colegas que me anteceden, y comparto eso, es la necesidad de marcos de interpretación interdisciplinarios, que metan marcos o que metan esa relación entre derecho, economía, derecho, política, derecho y sociedad. Y por último, yo creo que dentro de las dinámicas de reflexión sobre lo que son esas nuevas realidades, ¿cierto?, entre derecho y sociedad, yo creo que los estudios que vale la pena realizar desde un marco doctoral o desde una maestría son estudios de caso que muestren la complejidad. Es decir, solamente desde la teoría no podemos abarcar la realidad, sino hay que acercarnos a esa misma realidad y mostrar o tratar de evidenciar estudios de caso desde los cuales podamos interpretar esas nuevas dinámicas o esas nuevas realidades sociales y esas nuevas transformaciones del derecho. Esa sería, digamos, una gran propuesta, digamos, de cómo abordar estas nuevas realidades. Espero pues que la presentación haya servido y pues que haya generado alguna inquietud en ustedes. Hasta aquí y muchas gracias. Sí. Aplicado a la realidad colombiana y de acuerdo a lo que está sucediendo últimamente, por ejemplo, las propuestas del gobierno Duque en torno al tema del IVA, por ejemplo, eso tiene mucha relación pues, con la situación desde el punto de vista sociojurídico. Claro, el derecho es importante y por supuesto ellos no lo van a tratar de aplicar, pero ¿qué hacer frente a esa situación? Porque no es solamente producir el derecho, sino que toca generar hechos sociales para lograr detener las implicaciones que puede ser un derecho que cuesta la preservación del Estado. Claro, ahí está el reto, digamos, y digamos en ese escenario, pues yo digo, las dinámicas del derecho y lo social se dan en las tres dimensiones, desde más o menos la década del 70-80 hasta nuestros días. Y frente a ese tema, pues mire, claro, ¿cómo se tramita eso a través de una reforma, no? Una reforma y saldrá una ley o algo que nos obliga ya, ¿cierto? El derecho como statu quo. ¿Qué se podría hacer desde el derecho como emancipación o desde el derecho como reivindicación social, si se quiere? Yo creo que ahí hay un elemento importante que es mirar, digamos, qué papel puede tener la Corte Constitucional y cómo leer la Corte Constitucional, cómo podría leer la Corte Constitucional un escenario que nos va a llevar a un mayor desequilibrio material y social, ¿sí? Es una primera apuesta, ¿no? Desde ahí,
Y lo segundo, digamos, yo creo, digamos, que parte de la crisis actual es que la Corte Constitucional y el constitucionalismo contemporáneo ya llegó a su límite discursivo. Mejor dicho, tuvo un límite, tuvo un inicio muy interesante, una propuesta muy interesante, pero que ya terminó, digamos, ese escenario. Y ahí lo que creo que la propuesta o la mirada que se da en lo social es o seguimos pensando, tratando de establecer mecanismos desde el derecho, o definitivamente, digamos, volver a separar, porque fue una discusión que también se dio cuando se miraba el derecho como statu quo, separar la movilización social y separar la lucha social de lo jurídico, ¿sí? Porque los efectos y las lógicas de lo jurídico no dan para detener ese impacto. Entonces, creo que ese es el dilema, digamos, que nos ponen, pero de una u otra manera yo creo que el discurso de lo jurídico sí devela, digamos, unas lógicas que muestran unas contradicciones del modelo fundamental, ¿no? Un modelo que se propone hablar de un bienestar social, de unos derechos sociales, de unos derechos humanos frente a unas lógicas que van en contrario. ¿Sí? Profe y César. Comparto, doctor, el tema de los estudios interdisciplinarios. Ahora estábamos hablando justamente de esa preocupación. Es que los marcos teóricos anteriores ya no nos ayudan a resolver los problemas actuales. De hecho, estábamos mirando quiénes están proponiendo nuevos marcos teóricos y usted utiliza la palabra interdisciplinario, pero tal vez un profesor de la Universidad de Maryland propuso una sociología multidimensional para poder responder a esos nuevos estudios de caso, viendo el fracaso del derecho para resolver los problemas y para el control social. Esa sería una pregunta. Si el derecho ya no es capaz de ser la herramienta importante para poder controlar la sociedad, entonces ¿qué hay que hacer? Porque, digamos, la sociedad trataba de darle solamente la responsabilidad al derecho de hacer ese control social, pero cuando el derecho ya no es suficiente, esa interdisciplinaridad que usted propone, ¿hacia dónde la podríamos dirigir? Y la segunda pregunta es, ¿usted también estaría de acuerdo en que sí es necesario que avancemos a los casos específicos para crear nuevos modelos de marcos teóricos de acuerdo a las nuevas dinámicas sociales? Sí, bueno, como tres cosas. Primero, sí, también creo en las dinámicas multidimensionales frente al abordaje de los problemas de estudio del derecho. Fundamentalmente, dentro de la teoría, veníamos trabajando dentro de la teoría del derecho tres escenarios, digamos, por tres dimensiones: justicia, validez y eficacia, ¿no? Justicia, validez y eficacia. Yo creo que hay que a esos marcos de interpretación meterle este marco que es muy importante y que algunos de nuestros colegas están trabajando ya, que son las dinámicas de las escalas, es decir, la relación por lo menos entre lo nacional y lo internacional. Esas dos escalas marcan pautas internacionales interesantes y es mostrar cómo, por ejemplo, y acá hay profesores que han trabajado sobre el tema, cómo el sistema interamericano, la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana produce efectos en escenarios nacionales específicos, ¿no? O desde ahí se discuten conflictos que supuestamente se desarrollan ahí. Entonces, esas dinámicas, esas teoría tridimensional, creo que hoy en día con la globalización ya se supera. Los marcos de representación, pues también es interesante porque, digamos, cómo el derecho está, digamos, respondiendo, ¿no?, a la lógica de transformación política, me parece que es otra dimensión que habría que colocar. Sobre el tema de estudios de caso para evidenciar y mostrar fenómenos, yo creo que pues uno desde la sociología jurídica, en principio lo que tiene que tratar es de realmente sistematizar y evidenciar, ¿cierto?, mostrar la realidad. Y creo que el estudio de caso, pues lo que nos permite en primer lugar es desde la teoría y desde las facultades de derecho es decir, ahí hay un problema, ¿cierto? Ahí se están presentando problemas sociales, pero el papel, digamos, el papel ya de transformación y el papel de cambio, pues necesariamente sí hay que trasladarlo, digamos, a otras esferas, ¿no? A otras esferas
pues que no hacen parte en principio de nuestra reflexión, pero sí habría que trasladarlo a otras esferas, ¿no? Y ahí lo que yo siento es que hay algunas propuestas que están pensándose o tratando de repensarse, y por lo menos la más novedosa o lo que más sociólogos como Aventura pues se ha tratado de mirar, bien desde estudios de caso o bien desde, digamos, tratar de ubicar el derecho en otras perspectivas, y para el caso latinoamericano lo más cercano, lo que más se está estudiando en esa perspectiva de cambio y transformación es Bolivia, la Constitución boliviana, lo que ha implicado que los magistrados sean elegidos por votación, lo que ha implicado que exista un poder dual en la justicia, porque el poder o la justicia indígena tiene el mismo estatus que la justicia ordinaria en Bolivia, tiene exactamente el mismo estatus. Entonces, ¿qué ha implicado eso y cuáles son las transformaciones? Creo que es el país en América Latina que, digamos, donde ha surgido una especie de cambio por fuera de los marcos del discurso del neoconstitucionalismo y del Estado Social de Derecho de la década del 90. Esos serían los tres. Profe Alicia. Jorge, dos preguntas. Una tiene que ver más con una discusión que plantea Luhmann en el texto de Sociedad y Moral, y hace todas las revisiones de los últimos trabajos, plantea y resuelve el problema del derecho. Es que me llamó la atención en lo que inicialmente planteabas, el problema de la justicia. O sea, Luhmann toma una decisión y es ya no discutir el problema propiamente del derecho como derecho, sino finalmente el problema de justicia. Claro, por eso es más da mucho el autor para saber, no necesariamente tiene que coincidir en la exposición que acaba de hacer, pero sí me llamó mucho la atención, dedica, y es su trabajo final, es su última propuesta, alrededor, dice que el problema es justicia, o sea, y lo discute desde el derecho. Eso por un lado como tal. Y lo otro es, doy el contexto, que me parece simplemente importante. En una ponencia que tenía que hacer estos días, yo utilicé el texto de Hobbes en Diálogos entre un jurista y un filósofo. Es un texto de 1665, de esa época, y él plantea, le dice, ¿cuál es la función de un abogado? ¿Cierto? Responderle a su cliente. Y por lo tanto, si es así, tiene todo el permiso para retorcer de manera violenta y cambiar las palabras, y cambiar el significado de las palabras y el sentido de las palabras, porque finalmente, ¿a quién le responde? A su cliente. Por lo tanto, dice Hobbes en el texto, usted no tiene el problema de la vergüenza, porque finalmente el abogado logra despojarse del problema de la vergüenza, entendiendo que finalmente responde a su cliente, y le sugiere usar la retórica para poder manipular, manejar a los jueces en caso de que la necesite. Si uno plantea eso, yo sostengo, entonces será parte para ubicarte, y que por eso jamás enseñaría ética en una facultad de Derecho, ¿sí? O sea, esto es pérdida absoluta de tiempo para enseñar una clase para... ¿Sí? La pregunta es, si yo planteo esa discusión y escucho lo final, entonces el recorrido tuyo, ¿cómo puede uno, eso que acabas de plantear, llevarlo a un plan de estudios de una facultad de Derecho? No pretendo bien que la reservas, donde la materia no se llame sociología jurídica. O sea, es que a mí me preocupa es que a veces las discusiones son, y lo hemos dado tú y yo, eso se resuelve en la materia de sociología jurídica. O sea, esos problemas están allá. Hay materias o asignaturas para esas discusiones. Entonces, ¿cuál es ese modelo o esa pretensión de eso que hoy muestran del derecho y sociedad, cuando uno durante 5 años, un muchacho pasa por esta facultad, esta y otras, y los modelos que uno observa de los planes de estudio del sistema curricular
es el tradicionalmente asignado, con algunas excepciones, pero en asignaturas, no en la construcción de un nuevo derecho. Digamos, frente a la intervención, dos cosas ahí que importantes. La primera, pues mire, sí, yo creo que la categoría de justicia es una categoría desde la cual se tiene que repensar el derecho, pero ¿cómo ubico yo la justicia? ¿Dónde veo la justicia? Necesariamente la desjusticia la encuentro en esta discusión, ¿sí? No sé, Juan, pero digamos, yo la encuentro desde esta discusión, digamos, de la realidad social, digamos, ahí mi perfil, digamos, mi sesgo sociológico es de la justicia en estas dimensiones, ¿sí? En la realidad social, en temas de la pobreza, del desempleo, de los desequilibrios sociales que se están presentando en el país, con la propuesta de Carrasquilla y en fin lo que se va a presentar en el mundo, en fin, eso, ¿sí? Ahí es la discusión sobre la justicia, ahí una discusión material, una discusión real, ¿no? La lógica, las nuevas formas de control social, el neopopulismo punitivo, ahí esos son los escenarios de justicia. Y frente al escenario de la formación, dos datos o varios datos interesantes. Yo ahí he trabajado en el texto que trabajé sobre sociología jurídica en Colombia, planteaba lo siguiente: más o menos en el país tenemos 189 programas de derecho vigentes, ¿sí? Eso hay derecho en Mocoa, hay derecho en Florencia, programas de derecho existen o se han, digamos, en todo el país, ¿sí? En todo el país hay programas de derecho, tenemos 189 programas, ¿sí? Tenemos cerca, o ya superando casi cerca de 300.000 abogados. Ya pasan, ¿no? Y somos en Occidente, por lo menos en Occidente, los datos que hay es que somos el tercer país con más abogados por número de habitantes, ¿sí? Primero nos encontramos en Europa, Italia, después Costa Rica y luego Colombia, ¿no? Y Italia, luego Costa Rica y después Colombia. La formación fundamental es una formación dogmática, ¿cierto? Usted conozca y aplique la norma y hágalo en ese sentido hobbesiano, ¿cierto? No importa, ¿sí? En ese sentido dogmático. Y frente a ese ejercicio, mire, claro, hay que conocer y hay que aplicar la norma, sí, pero desde la perspectiva, yo recuerdo hace algunos años nos sentamos varios académicos que estábamos ahí, dijimos cuál sería el mejor pensum para un programa de derecho. La mayoría, miren, yo digamos me gusta mucho mirar el tema de la educación legal, creo que es un problema muy importante que hay que pensar, ¿no? A partir de esto, ¿no? A partir de esta realidad, ¿no? Esta es la realidad. Los doctorados también empezaron a crecer, las maestrías también en derecho, las especialidades también. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que uno ve en la estructura